que están en casa, los que estamos aquí. Le damos gracias al Señor por tenernos un día más con vida, porque Él ha sido bueno con nosotros, porque Él ha sido fiel. Y en esta noche solo les invitamos de que ahí a donde usted está, en su casa, que sea adorando al Señor junto con nosotros, porque su presencia está donde nosotros estemos también, porque somos sus hijos. Vamos a decirle al Señor que no hay nadie como Él, de que Él es digno de toda alabanza y de toda adoración. Amén. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Solo tú eres santo, Señor. Y santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. No hay otro nombre igual que tú, Jesús. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Solo tú eres santo, Señor. Y santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Y santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Sabemos, Padre, que tú eres nuestra roca firme, Señor, y es en ti para donde estamos seguros, Señor. Te alabamos, Padre, en esta noche, Señor. Y construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro y mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida
gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Porque nos has enseñado, Señor, a amar tu presencia, Señor. Donde hay sanidad, Señor, donde hay libertad, Señor. Donde nuestra confianza, Señor, está en ti, Señor. Donde estamos seguros, Padre, solamente en ti, Señor. Y vamos a decir que amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, Señor. Amamos tu presencia, Señor. Esa presencia, Padre, que no nos deja solos, Señor bendito. Aleluya. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos solo a ti, Señor. Y correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. El cielo está aquí. Solo a ti correremos, Señor. Y correremos hacia ti. El cielo está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Solamente en tu presencia, Señor. En tu presencia, Señor, encontramos, Señor, todo lo que necesitamos, Señor. Y aún más, Padre. En tu presencia correremos a ti, Señor. Y correremos hacia ti. El cielo está aquí. Correremos a ti y correremos hacia ti. El cielo está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Me has hecho conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Fuera de tu presencia, Señor, no queremos estar, Señor. Todos los días, Padre, en nuestra vida, Señor, lo que anhelamos, Señor, es estar en tu presencia, Señor. Porque en tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo, Padre. Aleluya. En tu presencia, solo en tu presencia, Señor. Encuentro libertad, solamente en tu presencia, Señor. Es en tu presencia, Señor, que encontramos, Señor, salvación, Señor. Perdón, Padre bendito. Y correremos hacia ti. El cielo, Señor. El cielo está aquí.
tus hijos, Señor. Gracias, Padre, por tu presencia, Señor. Señor, gracias. Gracias, Padre, por tu amor, Te Señor. adoramos, Señor. Exaltamos Gracias, tu Señor, por nombre. tu presencia, Señor. Maravilloso es tu En esta presencia. noche, Señor, solo te queremos decir gracias, Padre. Señor, gracias. No venimos a pedirte, Señor. Solo venimos, Señor, a darte gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Padre. Te Gracias por adoramos. ser tan bueno, Señor. Te adoramos. Gracias por ser tan bueno, Señor. Por guardarnos, Padre bendito, de todo peligro, Señor. Amamos tu presencia, Dios. 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 Aleluya. Amamos tu presencia, Dios. Gracias, Señor, porque hemos creído, Señor, en ese poderoso nombre de Jesucristo, Señor. Hemos creído, Señor, en todas las cosas, Señor, que tú harás, Señor, para con nosotros, tus hijos, Señor. Cosas, Padre, que aún no las vemos, Padre, pero nuestra fe y nuestra confianza está en ti, Señor. De que tú Aleluya. harás, Señor, todo aquello, Señor, que nos conviene, Señor, y lo que no, Señor, tú lo quitarás, Padre. Solo queremos levantar nuestras manos a ti, Señor, a ese maravilloso Dios, a ese maravilloso Jesús. Y quiero levantar a ti mis manos. Sí, Señor. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar de tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Aleluya. Creo en ti, Jesús, en lo que haces en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creemos, Padre, en todo lo que harás, Señor, en nuestra familia, Señor, en nuestro hogar, Señor, en nuestra ciudad, Señor, en nuestro país, Señor. Aleluya. En lo que harás en mí. Creemos en ti, Señor, y creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Aleluya. Y recibe Señor. toda la gloria. Te corresponde, Recibe Dios.
es tuya, Señor bendito. Tú eres digno, Señor, de alabanza y adoración, Señor. Nuestra vida, Señor, te las entregamos por completo a ti, Señor. Todo nuestro ser, Señor, nuestra alma, Señor, te alabará, Señor. Precioso Hijo de Dios, creo en ti, Señor. Creo en ti. Que no mires nuestra debilidad, pero que mires, Señor, el deseo que hay en nuestros corazones, la disposición que tenemos para entender tu palabra, Señor. Abre tú nuestro entendimiento, Dios, y permítenos, Señor, no solo comprender tu palabra, sino poner todo nuestro empeño en vivirla. Glorifícate, Señor, en la predicación de esta noche. Sé tú, mi Dios, hablando a tu pueblo. Sé tú hablándonos, Señor, a través de tu palabra. Y que sea tu Santo Espíritu, Señor, afirmando esta palabra en cada corazón. Y que esta noche, Señor, tu nombre sea puesto en alto. Y que esta tu palabra, Señor, que hoy va a ser expuesta, sea dirigida por tu Espíritu y llegue al corazón de cada uno de mis hermanos, y que no nos conformemos, oh Dios, con ser oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra. Esta noche, Dios, damos inicio a esta serie de mensajes creyendo que tú vas a hablar a tu pueblo, pero de antemano sabemos que todos estos mensajes encierran una cadena de advertencias para el mundo entero, y en especial para tu iglesia, para que estemos confiados sabiendo de que tú, mi Dios, tienes el control, y que no dejemos de hacer lo que nos corresponde, que no dejemos de anunciar el Evangelio hasta el último día, porque hay almas que necesitan conocer a Jesús como Salvador. Padre, en tus manos nos encomendamos en esta hora. Solamente te decimos, Señor, glorifícate y bendícenos y edifícanos, porque te lo pedimos, Padre, con acción de gracias, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Bendito sea el Señor. Amados hermanos que ya están conectados con nosotros, un saludo para todos ustedes. Espero de que hayan disfrutado estos cantos de adoración al Señor y que se hayan unido allí en su casa adorando al único que merece alabanza y adoración. Como lo prometido es deuda, hermanos, hoy damos inicio a esta serie de mensajes acerca de los eventos proféticos para el tiempo del fin. Si usted
aún no ha visto la predicación acerca del rapto de la iglesia, un par de semanas atrás estuve predicando acerca del rapto de la iglesia y si no lo ha visto, pues le recomiendo que lo vea, porque ese es el inicio de los tiempos finales. Cuando Jesús habla en Mateo 24 acerca de las señales que iban a haber para el tiempo del fin, es interesante de que Jesús habla de todo lo que iba a suceder en esos tiempos. Pero es importante, amados hermanos, que podamos en todo en Mateo 24, en todo el capítulo, poder separar los diferentes acontecimientos. Es interesante que cuando Jesús da todas estas indicaciones, Él habla acerca del inicio de este periodo final con un montón de señales, pero dice que llega un momento cuando la iglesia es quitada y entonces inicia la tribulación. Entonces es bien importante que tengamos esto bien claro, ¿no? De que en este momento, amados hermanos, estamos viviendo lo que Jesús le llama el principio de dolores. ¿Ok? Este principio de dolores lo he venido explicando y hemos venido hablando de ello, haciendo énfasis en el ejemplo que Dios nos da en la palabra. Y el ejemplo es de la mujer con los dolores de parto. Lo que estamos viviendo ahora es un tiempo donde el sufrimiento ha empezado a azotar a la humanidad entera. En la historia de la humanidad se han visto muchas pandemias, pero nunca una que abarcara a todo el globo terráqueo como lo que está pasando hoy día. Lo cual es una señal evidente, amados hermanos, de que estamos acercándonos al tiempo final. Ahora, este principio de dolores, como yo lo explicaba, es cuando la mujer va a dar a luz, empiezan los dolores distantes y suaves, pero conforme va pasando el tiempo, los dolores o las contracciones se van haciendo más continuas, más cercanas y más fuertes. Ahora, eso efectivamente es lo que va a pasar en estos tiempos. Por eso es que usted no espere que el mundo va a volver a la normalidad que antes conocíamos como normalidad. Esto va a pasar, sí, va a pasar, pero sepan de que hay otras cosas por venir. Hay cambios grandes para la humanidad en estos últimos años. No se sorprenden, porque eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Y creo que esto es lo que ha llamado el interés en algunos de ustedes que me pidieron hacer esto. Y por eso, amados hermanos, es que estamos dando inicio hoy a esta serie de mensajes. De antemano quiero decirles, hermanos, no soy un escatólogo. Los escatólogos son los que estudian y los que se especializan en la doctrina de los tiempos finales, en la profecía de los tiempos del fin. Yo simplemente soy un predicador de la palabra de Dios. De manera que voy a compartir con ustedes lo que de gracia he recibido, lo que el Señor me ha dado y me ha revelado por su grande gracia y misericordia. Eso es lo que voy a compartir con ustedes. Algunas cosas que no estén a mi alcance, pues se las dejo a los expertos en la escatología. Y quisiera, amados hermanos, que ustedes que en este momento están
viendo esta predicación que hagamos una especie de interacción para poder llevar la secuencia en el desarrollo de estos eventos. Yo lo expliqué en el mensaje del arrebatamiento de la iglesia, donde les decía que después viene la secuencia de los otros eventos. O sea, el rapto de la iglesia es el inicio, luego viene el surgimiento del anticristo, que es lo que vamos a estar hablando hoy, después viene el tiempo de la tribulación, después viene el tiempo de la gran tribulación y después viene la segunda venida de Cristo. Y al consumarse la segunda venida de Cristo tiene lugar el reino milenario, o sea, los 1000 años del gobierno de Jesús, y luego entonces viene el juicio final o el famoso juicio ante el trono blanco que habla el libro de Apocalipsis. Amén. Entonces tomemos en cuenta todos estos datos generales para que vayamos ubicándonos. Otra cosa que vamos a tener que tomar en cuenta, amados hermanos, es que si bien es cierto, es el libro de Apocalipsis el que encierra la mayor parte de la información de la que vamos a estar hablando en estos mensajes, no es menos cierto que todo eso está conectado con los profetas. Y uno de ellos es Daniel. No podemos hablar de Apocalipsis sin hablar de Daniel, ni tampoco hablar de Daniel sin hablar de Apocalipsis, porque hay una conexión estrecha. Pero también hay otros profetas como Isaías, Ezequiel, Zacarías, que tienen intervención en los eventos apocalípticos. Bien, entonces vamos a entrar en materia. Este tema del anticristo ha sido un tema bastante polémico, ¿verdad? Porque a través de los siglos, los religiosos o los líderes religiosos o los teólogos, los estudiosos de la Biblia han dado diferentes opiniones, diferentes definiciones, diferentes interpretaciones de los textos bíblicos, y lamentablemente algunos en el pasado se atrevieron incluso a dar fechas y a dar nombres, algo que realmente creo que no conviene, ya que la misma escritura nos dice que el día y la hora nadie lo sabe, ¿verdad? Así que vamos a tratar de sujetarnos, amados hermanos, a lo que la palabra de Dios dice. Cualquier cosa que sea de parte mía, cualquier opinión mía o pensamiento o idea mía, no le dé mucho cuidado, pero sí ponga cuidado a lo que la palabra de Dios dice, porque esa es verdad. Amén. Entonces nosotros podemos tener puntos de vista, pero es bien importante aclarar que una cosa es lo que yo pienso y otra cosa es lo que la palabra de Dios dice. Para no caer en errores, hermanos, es lo mejor, ¿verdad? Que podamos mantenernos dentro de la palabra. Ahora, les decía, si podemos interactuar de manera que usted, en este momento, cuando usted está escuchando, cuando usted está siguiendo la secuencia que vamos a llevar bíblica, que usted pueda ahí mismo anotar sus preguntas y si quiere de una vez escribirlas, para que podamos entonces dar seguimiento a esas preguntas, a esos comentarios, y de esa manera podemos enriquecer mejor el desarrollo de los temas venideros. Así que les animo a que con plena confianza ustedes escriban las preguntas y podemos entonces tomarlas en cuenta para los siguientes mensajes, ya que vamos a llevar una secuencia, ¿verdad? Hoy iniciamos con el anticristo, no lo vamos a terminar hoy. Ese es un tema muy largo, muy profundo, nos va a llevar por lo menos un periodo más, si es que no dos, ¿verdad? Entonces quisiera que vayamos, amados hermanos, a la segunda carta de Tesalonicenses. Por aquí vamos a empezar. En Tesalonicenses, el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica algo interesante que muchos eruditos todavía lo tienen en incógnita. Muchos teólogos todavía están investigando qué es lo que Pablo
les había dicho a los tesalonicenses. Porque cuando Pablo escribe este texto, deja ver que ya les había comunicado algo. Ahora, en la primera carta, en el capítulo 4 y en el capítulo 5, ya Pablo había hablado acerca del tiempo de la venida de Cristo, pero en el capítulo 4 enfoca el rapto de la iglesia, que fue lo que estudiamos en la vez anterior. En el capítulo 5 da un par de versos respecto a la venida de Jesús. Pero cuando llegamos a la segunda carta, mire qué interesante lo que dice la segunda carta. Vamos a dar lectura en el capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses. Si usted tiene una Biblia, por favor, trate de seguirme y le recomiendo que vaya marcando su Biblia para que después usted pueda repasar, o en su defecto puede agarrar papel y lápiz y tomar nota para que después usted verifique lo que la palabra de Dios dice, y quizá ya con más tiempo, con más calma, con oración y meditación, usted pueda entender mejor lo que estamos hablando. Leemos en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. A la letra dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, o sea, fíjense que hay dos cosas: el rapto de la iglesia y la venida de Cristo. Por supuesto, hoy no estamos hablando de eso, ya hablamos del rapto de la iglesia, y de la segunda venida vamos a hablar más adelante. Dice luego: os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, subraye esto, porque no vendrá el Señor sin que antes venga estas dos cosas. Primero, la apostasía, y segundo, que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, este hombre de pecado, este hijo de perdición, es el anticristo del que vamos a hablar hoy. Entonces, note que según el verso 3, nadie nos engaña. O sea, hay una advertencia para nosotros, iglesia. Y esto es bien importante, porque hoy día hay mucho charlatán, hay mucho mal llamado profeta, mal llamado apóstol por ahí dando y hablando cosas que no deben. Pero nosotros vamos a ir a la palabra. Entonces dice la advertencia: que nadie te engañe. Ahora mire, en el verso 2, no te dejes mover de tu forma de pensar. O sea, lo que has aprendido, lo que has recibido, lo que conoces de la Escritura, y si no conoces mucho, métete a la palabra de Dios. Y entonces no te dejes mover por nada ni por nadie, ni aún por espíritus, ni por palabras, ni por carta, dice Pablo, que pareciera nuestra. No te dejes mover en cuanto a que la venida del Señor está cerca. Entonces dice en el verso 3 que antes de que esto suceda van a haber dos cosas: la apostasía y el surgimiento del anticristo. Ahora, vamos a dejar la apostasía de lado, pero si hay interesados en que desarrollemos el tema de la apostasía, por favor, háganmelo saber, y vamos a sacar una sesión o una predicación solamente de la apostasía. Pero en términos generales quiero decirles que la apostasía es la negación de la fe. O sea, nadie puede ser apóstata si no ha estado en la iglesia. Ahora, entendamos esto, que la gente que está en la iglesia, todos los que estamos en la iglesia, conocemos de Cristo.
porque Cristo se predica, bueno, al menos en nuestra iglesia. Yo sé que hay otra iglesia hoy día que están predicando cualquier tontería, pero en la iglesia se supone que se predica a Cristo, y como dice el apóstol Pablo, y a Cristo crucificado y resucitado. Ahora, hay iglesias que hoy están predicando otra cosa, y ese es el problema grave en el cual hemos caído, hablando de la apostasía. Porque esta generación, en la última década, amados hermanos, es donde se ha visto la apostasía en una forma palpable. Ahora digo, la apostasía es la negación de la fe, o sea, gente que ha estado en la iglesia y que de repente sale con otras tonterías, creyendo en otras cosas, practicando otras doctrinas, practicando ciertas cosas que están fuera del orden bíblico. Eso es la apostasía. Es cuando la iglesia deja la dirección del Espíritu de Dios, y empieza a seguir cualquier otra cosa. Deja la doctrina bíblica para seguir doctrinas de hombre. Deja la palabra de Dios para seguir argumentos o cuentos de viejas, como dice Pablo, cuentos de mentiras, de promesas de prosperidad y tantas cosas que ha salido en la última década. Bueno, todo eso, amados hermanos, encierra la apostasía. Entonces, un apóstata es aquel que ha estado en medio del pueblo de Dios y luego se va. ¿Okay? Como el pueblo de Israel, siendo el pueblo escogido, en un momento dado le dan la espalda a Dios y empiezan a adorar a otros dioses. Eso es apostasía. Entonces, en la iglesia, dice acá Pablo, va a haber apostasía, ¿okay? Lo cual lo estamos viendo. Bueno, vamos a pasar eso por alto, ya que el tema que nos ocupa hoy es el otro aspecto, que es el surgimiento del anticristo. Entonces dice, se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición. Mira el título que le da Pablo: hombre de pecado, hijo de perdición. Ahora, esto es bien importante que lo entendamos, porque cuando lleguemos a la marca, dice en Apocalipsis que en la marca de la bestia es un número de hombre. Es número de hombre. Y da el número 666. Bueno, eso lo vamos a hablar cuando lleguemos ahí, a la marca. Ahora estamos muy temprano para eso. Ahora lo que nos interesa es ahondar lo más que podamos en este personaje, en este hombre de pecado. ¿Okay? Este hombre que se va a levantar y es identificado por el apóstol Pablo como el hijo de perdición, este hombre de pecado. ¿Okay? Ahora, esto no va a tener lugar, esto está anunciando para que Jesús venga. O sea, Jesús no va a venir antes que esto pase. Ahora, recuerde que también al principio Pablo está diciendo que la información que él está dando es respecto a la venida de Jesús, o sea, su segunda venida, pero también a nuestra reunión con Él. Nuestra reunión con Él es el rapto, cuando nos juntamos con Él en las nubes, según 1 Tesalonicenses capítulo 4. ¿Okay? El rapto de la iglesia. Entonces, incluye las dos cosas, pero dice que para que Jesús venga, para que tenga lugar su segunda venida, tienen que suceder estas dos cosas. Luego, vámonos al verso 4. En el verso 4 dice, el cual, o sea, este personaje, este hombre de pecado, dice, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Okay? Ahora, usted y yo, amado hermano, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, no vamos a ver esto. De antemano le digo, así que usted no se preocupe, no vamos a ver esto, al menos desde la tierra. Si lo veremos, será desde el cielo, porque estaremos con el Señor. Porque el rapto de la iglesia ya tuvo lugar cuando esto sucede. Entonces, este tipo,
Porque es una persona, no es un espíritu, no es un demonio, es un hombre, claro, manejado por Satanás, pero es un hombre. Este se va a oponer y se va a levantar contra todo lo que se llame Dios o que sea objeto de culto, tanto que él se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Okay? Entonces es bien importante que nosotros observemos todo lo que está pasando en Israel, porque eso nos da luz acerca de estos eventos. Ahora, dice más adelante en el verso 6, y ahora vosotros, bueno, no nos saltemos el 5, porque esto es lo que ha confundido a muchos teólogos. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. O sea, este comentario del verso 5 da a entender que Pablo ya les había explicado antes a los colosenses, a los tesalonicenses, este asunto. Pero en el verso 5 dice, en el verso 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Quiere decir que Pablo ya les había explicado por qué este hombre de pecado, por qué este hijo de perdición todavía no podía surgir, todavía no podía manifestarse, porque hay algo que lo detiene. Este algo que lo detiene es lo que muchos teólogos nunca pudieron entender. Ahora, ¿qué es este algo? Sigamos leyendo. Ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea, va a llegar el tiempo donde se va a manifestar. Por hoy está siendo detenido. ¿Quién es o qué es lo que está deteniendo que el anticristo se manifieste? Bueno, podemos decir que es el Espíritu Santo de Dios, o podemos decir que es la iglesia misma. Usted va a escuchar a algunos predicadores que dicen es el Espíritu, usted va a escuchar a otros que dicen es la iglesia. Bueno, es una misma cosa, porque el Espíritu de Dios mora en cada creyente. Entonces, el Espíritu de Dios es el que empodera al creyente, al Hijo de Dios. El Espíritu de Dios es Dios morando en el corazón de cada creyente. Entonces, la iglesia y el Espíritu Santo, vamos a decir, son una misma cosa, y esto es lo que está deteniendo a que este hombre de pecado se levante. Ahora, ¿es posible que ya esté por ahí? Sí, según estamos viendo los acontecimientos mundiales, que vamos a entrar en el siguiente tema, vamos a hablar un poco más de eso, vamos a ver que realmente este tipo ya puede ser que esté por ahí. Es más, debe de estar ya avanzando en su carrera para llegar a ocupar este lugar. Ahora, no va a ser identificado como el anticristo. Quien sabe que es el anticristo es aquel que conoce la palabra. Pero acuérdese que cuando esto surja, la iglesia ya no va a estar. Entonces, los que van a estar, que conocen la palabra, son los apóstatas, son aquellos que estuvieron en la iglesia, pero se quedaron a la hora del rapto. ¿Y por qué se quedaron? Porque en su corazón no moraba el Espíritu Santo de Dios. Como dijo Jesús, están entre nosotros, pero no son de nosotros. Por eso es que se van, por eso es que salen. Bien, entonces dice que hay algo que lo detiene y ustedes lo saben. Los de Tesalónica sabían, ya Pablo les había explicado esto. Ahora, esto puso en jaque a muchos teólogos por todos los siglos. Esa incógnita, ¿qué fue lo que Pablo les había dicho a ellos? ¿Qué es eso que lo detiene? Pero ahora creemos firmemente que es el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque más adelante nos da la pauta. Dice en el verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad,
solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Y esta es la pauta, esto es lo que nos dice a nosotros que se trata del Espíritu de Dios. Se trata de la iglesia. ¿Por qué? Porque en un momento la iglesia va a ser levantada. Y cuando la iglesia sea levantada, ¿qué pasa con el Espíritu de Dios? También se va. Entonces el Espíritu de Dios, la iglesia es quitada de en medio y entonces va a surgir. Por eso yo les decía en el mensaje del arrebato de la iglesia, es posible que nosotros lleguemos a conocer al anticristo si es que somos la última generación, pero no lo vamos a conocer como tal. O sea, porque todavía no va a surgir hasta que nosotros nos vayamos. Va a ser hasta que la iglesia se va, que entonces el Espíritu es quitado y surge este personaje. Este personaje se levanta como una necesidad en el mundo, porque el mundo va a quedar convulsionado. Ahora imagínense usted, ¿cuántos hijos de Dios, cuántos cristianos, cuántos redimidos hay alrededor del mundo? Son millones. Entonces, imagínense usted, hágase una idea, en un instante, como dice Pablo en Corintios 15, en un abrir y cerrar de ojos, en una hacer así, ¡pum!, ya no están. Ahora, dentro de todos esos hijos de Dios, dentro de todos esos redimidos, allí hay diferentes personajes. Entonces, aquellos que están operando una máquina, aquellos que están manejando un carro, un avión, lo que sea, todo lo que estén haciendo en ese momento va a quedar desatendido. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios se va. Entonces, ¿qué va a suceder? Que el mundo va a entrar en un caos, va a haber un desorden, va a haber algo incomprensible, ¿no? Fuera de control. Si este animalito insignificante tiene al mundo aturdido, imagínese cuando esto pase. Si ahora que están hablando de unos cuantos miles, porque todavía no se ha llegado a los millones de muertos por este virus. Ahora imagínense cuando todos estos millones desaparezcan, y no es que van a empezar a sentirse mal, no es que van a necesitar atención médica, es que van a desaparecer así, y todo lo que ellos estaban haciendo se va a quedar en el aire. Entonces el mundo va a entrar en un caos que se va a necesitar de alguien que tenga la habilidad y la capacidad y el conocimiento y el entendimiento para poner en orden todo. Y ese va a ser este tipo. Ese va a ser este tipo. Entonces, dice Pablo, ya está en acción el misterio de la iniquidad, o sea, de la maldad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Entonces, cuando la iglesia sea arrebatada, cuando el Espíritu de Dios se ha quitado, entonces le queda el campo abierto a este personaje. O sea que él puede estar moviéndose alrededor de nosotros, él puede estar avanzando, y lo vamos a ver más adelante que efectivamente las cosas que se están dando están abriendo el camino, están preparando el camino para que, yéndose la iglesia, vamos a entrar en acción. Vamos a estar listos, el mundo ya está listo. Quien temo que no está listo es la iglesia. Pero el mundo ya está listo para todos estos eventos. Así que, como hijo de Dios, como amado de Dios, yo quisiera que usted tome muy en cuenta esta palabra. Bien, seguimos leyendo entonces. Vayámonos al verso 8. Y entonces se manifestará, o sea, cuando sea quitada la iglesia, cuando surge el arrebato, el Espíritu de Dios ya no va a estar, la iglesia ya no va a estar, ya este personaje ya no va a tener resistencia, ya no va a haber oposición, va a tener el camino libre. Entonces dice el verso 8, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida.
¿Ok? Entonces, fíjese, por eso es importante entender la secuencia. Porque se va a la iglesia, ahora se levanta este tipo es el que va a gobernar al mundo, pero va a ser destruido por Jesús. ¿Cuándo? Cuando Jesús venga. Y eso va a suceder 7 años después de que la iglesia se ha ido. Porque ese periodo, según el profeta Daniel, y le recomiendo que se estudie las 70 semanas de las que habla Daniel. Este periodo es la semana número 70, la última semana de la que habla Daniel, la cual la divide en 2 periodos de 3 años y medio y 3 años y medio. Una semana de años, 7 años. Entonces, cuando Jesús venga, va a acabar con él. Y eso pues lo vamos a hablar en la segunda venida de Jesús. Verso 9. Inicuo cuyo aprendimiento es por obra de Satanás. Subraye esto. Este tipo va a surgir como obra de Satanás. Es más, es un engendro de Satanás. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué les digo que es un engendro de Satanás? Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. Entonces, este tipo se va a levantar con un poder sobrenatural recibido de parte de Satanás. Eso es lo que dice Pablo. Por obra de Satanás es que va a surgir este personaje. Y con todo engaño, dice el verso 10, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Fíjense que esto ya no incluye a la iglesia, sino que esto, dice, va a ser para los que se pierden, los que no quisieron escuchar el mensaje de salvación. Por eso es importante, si usted tiene un familiar, un amigo, un pariente, un vecino que todavía no conoce a Cristo, háblele de Cristo, todavía estamos a tiempo. Porque después que la iglesia se vaya, va a empezar todo esto. Y va a ser bien difícil, aunque sí va a haber oportunidad, ¿sí? Muchos van a convertirse en ese tiempo, pero la gran mayoría va a tener que pagarlo con su vida. Y lo vamos a ver en el desarrollo de otros temas. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Verso 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bendito sea el Señor. Amados hermanos, solamente con este pasaje nosotros tenemos información basta para entender esto, pero hay mucho más en la misma escritura. Hay mucho más que vamos a seguir hablando acerca del anticristo. Quisiera que al desarrollar esta porción de la escritura, usted considere todos los aspectos que el apóstol Pablo nos deja ver. Le recuerdo que para que Jesús venga, para que la segunda venida de Cristo tenga lugar, es necesario que surja la apostasía y que se levante este personaje, este tipo, este conocido como anticristo. Ahora, ya lo dije hace un momento, esta década, la última década, hemos visto la apostasía a flor de piel. Muchos han apostatado en estos últimos años. ¿Qué nos dice esto? De que el tiempo está a la vuelta de la esquina, que la trompeta podría sonar en cualquier momento. Y hermanos, tenemos que estar preparados. Yo lo he venido diciendo, no estamos en un tiempo para prepararnos, estamos en un tiempo para estar listos. La trompeta puede sonar en cualquier momento, en cualquier instante, ¿no? Entonces, Pablo dice que este tipo va a surgir por obra de Satanás. Ahora,
vámonos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, leemos verso 1 y 2. ¿Ok? Les recuerdo que cuando esto tenga lugar, es el proceso de los juicios de Dios en contra de las naciones, o sea, de toda la humanidad. Este tiempo da inicio al juicio. El tiempo del principio de dolores va agudizándose. Y usted va a ver que cuando suena la trompeta y la iglesia se va, viene un periodo de 3 años y medio, que es el periodo de la tribulación, donde hay turbulencia, donde hay desatino en la humanidad, hay confusión, y esto es lo que permite que este personaje empiece a controlar todo. Pero a la mitad de las 7 semanas, o sea, a los 3 años y medio, él va a tener todo el control. Él va a tener todo bajo control. Y entonces va a decir, bueno, ahora sí, les he dado la paz que el mundo anhelaba. Pero resulta que, dice Pablo también en Tesalonicenses, que cuando ellos digan paz, entonces vendrá el azote. Porque las copas de la ira de Dios van a empezar a ser derramadas en ese momento. Y los 3 años y medio que vienen, conocidos como la gran tribulación, van a ser los más duros. Cuando vamos a Apocalipsis 6, vemos que aquí empieza con la apertura de los sellos. Y si usted presta atención a los 7 sellos, no es otra cosa más que la descripción de todo lo que va a acontecer en este tiempo. Entonces empezamos con el primer sello y dice Juan: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Estoy en el capítulo 6, verso 1 de Apocalipsis. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Muchos teólogos han pensado o han interpretado este pasaje como que está hablando de Jesús, pero no, este no es Jesús, este es el anticristo. Este personaje que está descrito aquí es ese hombre de pecado, es ese hijo de perdición, el cual Pablo menciona a la iglesia de Tesalónica. Ahora, ¿por qué sabemos que es el hijo de perdición? Ahora, lo que confundía en el pasado, o confunde todavía muchos, es porque viene en un caballo blanco. Resulta de que a lo largo de la historia, el caballo ha sido el animal de guerra más usado. Ha sido usado como instrumento de guerra por los siglos. Y era una costumbre cuando el ejército regresaba victorioso de haber ganado la guerra, el comandante, el principal, el rey, el de más alto nivel, montaba un caballo blanco. Y regresaba montado el caballo blanco en señal de victoria. Lo usaban los príncipes y los reyes. Este personaje que aparece en el primer sello dice: montado en un caballo blanco.
¿ok? Lo que dice que es un personaje importante, vamos a llamarlo así, importante, que de hecho el profeta Daniel lo identifica como rey, en el capítulo 31 me parece, capítulo 31, a 11:31 la cosa, en el capítulo 11 de Daniel, ¿ok? Daniel lo identifica como rey, pero tome nota las características, ¿ok? Número 1, viene en caballo blanco, o sea que será como un príncipe, como un rey, como dice Daniel. Y en segundo lugar, tiene un arco. Ahora, este arco, sin flechas, no es un arco. ¿Ok? Claro, hoy ya no se usan los arcos y las flechas. Ahora se usan revólver, fusiles, metralladoras. Pero ahora imagínese usted con una bazooka o con un cañón, pero sin balas. Ahora, ¿qué nos dice esto? Que este tipo va a llegar a esa posición no con guerra, no con armas. Es más, va a promover el desarme mundial. ¿Por qué? Porque se supone que él va a ser el pacificador del mundo. Él es el que va a traer la paz al mundo. ¿Ok? Entonces, el arco sin flecha no es un arma. En el tiempo antiguo se usaba mucho el arco y la flecha como una arma de guerra. Pero bien, entonces él solamente trae el arco. Segundo, note que dice que también le fue dada una corona. O sea que este tipo va a ser coronado rey. O sea, de repente, quizás no rey porque la realeza ya pasó de moda, aunque todavía por allá en Europa hay algunos países que todavía usan el reinado, pero sí nos deja claro que va a tomar una posición de gobierno. Va a llegar a tener el control del gobierno mundial. Y en el otro segmento vamos a hablar acerca del gobierno mundial, porque eso ya está en proceso. Entonces, el hecho de que él reciba una corona es que va a ser puesto en eminencia, en autoridad, como la autoridad suprema. Y no estamos hablando de un país, estamos hablando del mundo. Y esto es lo que yo quiero que entendamos, hermano. Hoy día, los países somos gobernados por un presidente o por un rey, los que todavía tienen rey. Pero este personaje no va a gobernar un país ni un continente. Este tipo va a gobernar el mundo entero. Bendito sea el Señor, amados hermanos, que nosotros ya no vamos a estar ahí. Pero eso es lo que nos está diciendo acá. Un arco, o sea, no va a necesitar armas, no va a ser con guerra que él va a conquistar. Va a ser coronado rey. Y al final dice que sale venciendo y para vencer. O sea que nadie lo va a poder detener. Ahora les recuerdo lo que leímos en Tesalonicenses, que este tipo es obra de Satanás, es un engendro de Satanás. Entonces todo su poder va a estar basado en su patrón, en su jefe, en su padre, que es Satanás. Y eso, amados hermanos, es lo que lo va a hacer invencible. Ahora, como leímos en Tesalonicenses, su argumento va a ser la mentira, la falacia. Va a tener buena comunicación, va a tener buen diálogo,
muy carismático, muy convincente y se va a ganar el afecto de la gente, se va a ganar la atención de la gente. Y de hecho, más adelante vamos a ver que la gente del mundo va a decir: ¿quién como este? Y van a terminar adorándolo. Así de grave es la cosa. Entonces, este personaje que Pablo lo pone como el hijo de la perdición, el hombre de pecado, Daniel en el capítulo 11 lo identifica como un rey, pero en Apocalipsis 13 aparece como una bestia. ¿Ok? Entonces, veamos, antes de ir a Apocalipsis 13, ¿qué es en sí un anticristo? ¿Qué entiende usted, amado hermano, por el anticristo? Es importante que nosotros tengamos bien claro, amados hermanos, porque la Biblia, cuando habla de anticristo, nos habla en dos sentidos. Bíblicamente hablando, el anticristo es cualquiera que se opone a Cristo. Y si hablamos de oponerse a Cristo, encontramos anticristo desde el principio cuando Jesús estuvo en la tierra. Todos los fariseos y los saduceos y los escribas que se opusieron a él eran anticristos, estaban en contra de Cristo. Pero está el otro sentido, que es el que estamos hablando ahora, el anticristo del que estamos hablando, este personaje, el hijo de perdición, este inicuo, hombre de maldad. No solamente está en contra de Cristo, sino quiere suplantar a Cristo, quiere tomar el lugar de Cristo. Y esto es lo que nosotros como cristianos tenemos que entender, porque usted va a encontrar en la Biblia, y lo vamos a leer para que usted quede convencido, no por lo que yo digo, lo dije al principio, amados hermanos, no es lo que yo pienso, es lo que la palabra de Dios dice. Entonces vamos a ver que lo que estamos hablando hasta hoy se refiere al tipo que va a surgir después que la iglesia sea levantada. Pero resulta que desde que Jesús estuvo en la tierra hasta el día que la iglesia sea levantada, es más, hasta el día que Él regrese, porque este tipo va a consumar todo el concepto de anticristo. Hay y van a haber anticristos. Váyase a la segunda carta de Juan. Ahí pegadito a Apocalipsis, atrasito. En la segunda carta, el apóstol Juan escribe en el capítulo 1, segunda carta, en el verso 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ojo con esto. Y quien esto hace es el engañador y el anticristo. ¿Ok? Entonces ya han salido muchos, dice Juan, que niegan que Jesús es el Cristo, y el que niega que Jesús es el Cristo, este es un anticristo. Pero en la primera carta, él escribe, a ver, en el capítulo 2. Sí, capítulo 2. Mire en el verso 18. Dice Juan: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo.
salieron de nosotros. ¿Se acuerda que hablamos de la apostasía? Salieron de nosotros. Ahora, voy a hacer una pausa aquí, hablando de los que salieron de nosotros. ¿Usted no se ha dado cuenta en los últimos 5, 6, 7, 8, 10 años cuántos predicadores dejaron la sana doctrina? Siguen predicando el Evangelio, siguen hablando de Jesús, según, pero se apartaron de la sana doctrina. Salieron de nosotros. ¿Y por qué salieron? Porque no eran de nosotros. Ahí andan ahora haciendo circo, haciendo show. Y mucha gente lo sigue. Y creen que porque la gente lo sigue tienen el respaldo de Dios. Mentira del diablo. Salieron de nosotros, dice el verso 19, pero ¿por qué salieron? Porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No todos los que me digan Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos, dijo Jesús, sino solamente aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero ustedes tienen la unción del Santo, verso 20, y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el mentiroso. El que niega al Padre también niega al Hijo. Y dice el verso 23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo, este también tiene al Padre. Ahora, ¿entiende usted por qué yo le decía que bíblicamente vamos a encontrar, hablando del anticristo en el sentido de la oposición a Cristo, pero también en el sentido de sustitución, o sea, querer suplantar, querer tomar el lugar de Jesús, que eso es lo que va a hacer este personaje del que venimos hablando como el anticristo, como el hombre de pecado, como el hijo de perdición. Amén. Entonces, ahora sí podemos ir a Apocalipsis capítulo 13. Y en Apocalipsis capítulo 13 dijimos, es presentado como la bestia. Este capítulo 13 encierra la Trinidad satánica. Aquí aparece Satanás como el Padre, el anticristo como el Hijo, y la función del Espíritu Santo la va a hacer el falso profeta. Está encerrado en este capítulo. Pero el tema en cuestión es el anticristo. Se lo digo como un adelanto, porque no vamos a alcanzar a cubrir esto hoy. Solamente lo vamos a dar a manera de introducción para el domingo. El domingo vamos a continuar. En el mensaje del domingo vamos a profundizar más en este pasaje en el capítulo 13 y lo vamos a conectar con Daniel y vamos a ver qué tan profundo podemos entrar en cuanto a esta situación ya más comprensible en el sentido espiritual, porque hasta allá venimos hablando en el carácter humano. Entonces, en el próximo mensaje espero aclarar el origen, de dónde va a salir el anticristo, si es que ya está por ahí o todavía no. Todas esas cositas las vamos a hablar, pero solamente quiero dejar esta porción de la escritura. Dice el apóstol Juan, aquí en el capítulo 13, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Una bestia. Y esta bestia dice que tenía 7 cabezas y tenía 10 cuernos. Y en sus cuernos
10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ahora, una blasfemia es una ofensa a Dios. ¿Okay? Entonces, si tiene un nombre blasfemo, es un nombre ofensivo para Dios. Y la bestia que vi, verso 2, era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ahora, usted se recuerda que el apóstol Pablo dice en Tesalonicenses que este tipo surge por obra de Satanás. Ahora mírenlo aquí. Satanás, o sea, el dragón, le da todo su poder, su trono y grande autoridad. Entonces, este personaje, por eso yo dije al principio, es un engendro de Satanás. Porque va a ser como si Satanás fuera su padre, porque le está dando todo. Es como si Satanás mismo operara en este hombre. Por eso es que él va a poder decir lo mismo que Jesús decía. Jesús decía: lo que yo hago, no lo hago por mí, sino el Padre que me envió lo hace. Va a poder decir como Jesús: mi Padre y yo uno somos. Va a poder decir, al igual que Jesús decía: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dios está siendo imitado por Satanás, y no solamente en este momento de la historia. A lo largo de la historia, desde el principio, Satanás ha tratado de imitar a Dios en todo. Entonces, lo que encontramos aquí, amados hermanos, es que este tipo va a recibir toda potestad de parte de Satanás. Y aquí nos vamos a quedar, porque necesitamos profundizar en esto y vamos a conectarlo con la profecía de Daniel para que entendamos un poco más este tema de la bestia, porque esto es lo que confunde a mucha gente y no quiero hacerlo a la ligera. Por eso quise partir esto en 2 secciones, para que podamos ahondar mejor y entender mejor esto, porque se vuelve horripilante. Imagínense una bestia, un animal que tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos, y en los cuernos con diadema, y luego un nombre en su cabeza, y por el otro lado está en que parece un leopardo, pero sus pies son de oso y su boca es de león, y entonces aparece el dragón dándole su poder y su autoridad y su trono. Entonces eso confunde a mucha gente y se queda en la luna cuando lee esto y dice: ¿qué es esto? Entonces literalmente tú te puedes imaginar un animal de esa forma y es un monstruo, pero es una persona que de monstruo no va a presentar nada, porque va a ser atractivo, va a ser simpático, va a ser con mucha labia, con mucho carisma, le va a caer bien a la gente y va a envolver a la gente así, y la gente le va a creer todo lo que diga. Y esto es lo que lo va a llevar al trono de la humanidad, a gobernar a la humanidad. Claro, no va a ser por mucho tiempo, va a ser un tiempo corto, porque entonces luego viene Jesús y acaba con él. Entonces, amados hermanos, espero sus preguntas, espero sus comentarios, y el domingo vamos a retomar partiendo de aquí del capítulo 13 de la bestia, y llevaremos a la conclusión, espero poder terminar la parte del anticristo, para poder entrar entonces a lo que es la tribulación.
¿verdad? Pero si no alcanzamos a terminarlo, pues haremos otro, no hay problema. Ahora tenemos tiempo. Tenemos tiempo para poder prepararnos mejor y poder compartir de esta manera. Yo quiero agradecerle a cada uno de ustedes que estuvo pendiente, que se conectó con nosotros. Quiero enviar un abrazo especial a los hermanos de la familia IBR allá en México, hermanos de Xochapa, de Tuxtepec y de allá de San Felipe. Les amamos, hermanos. Sigan adelante, no desmayen. Ustedes tienen la bendición que no han dejado de reunirse. Bendito sea el Señor, alabamos al Señor por eso. Y les pedimos que sigan orando por nosotros, que sigan manteniendo ese ritmo, ese ánimo y que no desmayen. Hermanos de la familia IBR en Colombia, allá en Palmira, también un abrazo para ustedes. Un abrazo para el hermano Fernando. Feliz cumpleaños, varón. Le amamos. Y nos da gusto que usted siga perseverando con nosotros, que siga siendo parte de nuestra familia, de la familia IBR. Un abrazo para todos los hermanos allá en Palmira. Se les quiere, se les ama. Hermana Malfi, le amamos en el Señor. No desmaye. A la familia IBR que está en Lima, Perú, también. Sé que hoy están en oración todo este día. Bendito sea el Señor. No dejen de hacerlo. No dejen de interceder por la familia IBR. No desmayen, que lo mejor está por venir para nosotros. No para el mundo, pero para nosotros lo mejor está por venir, porque nuestro Señor está ya alistando la trompeta y en el momento menos esperado esa trompeta sonará. Así que el domingo a las 12:30, hora de acá de Atlanta, 11:30 hora de ustedes allá en Colombia y en Perú y en México, los esperamos y daremos continuidad a esta serie de predicaciones, esperando que sean de bendición y de edificación para cada uno de ustedes. Por mi parte, como siervo del Altísimo, amados hermanos, no me queda más que decirles que Jehová Dios Todopoderoso quiera bendecirles y les guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de ustedes misericordia, que su rostro brille de tal manera que haya paz en sus corazones, en el nombre de Jesús. La paz del Señor sea con ustedes. Amén. Amén.